vamos a ver, en este ejercicio vamos a clasificar tipos de números. Está claro que podemos decir que todos son, recordamos el signo pertenece, y podríamos decir que todos pertenecen a los complejos, porque claro, todos están del amarillo hacia adentro. Entonces se trata, como dice el enunciado, de buscar cuál es el conjunto más pequeño al que pertenecen. Quiere decir, empezando desde abajo, empezando desde los naturales, ves si es de los naturales, o si es de los enteros, si es de los racionales, reales o complejos. A ver cuál es el más pequeño en el que podemos encajarlo. Entonces vamos a ver con el primero, vamos a empezar. El primero tenemos el número 3. El número 3, bueno, está claro aquí, es un número natural. Entonces podemos poner que el 3 pertenece a los naturales. Está claro que si pertenece a los naturales, pues entonces también es entero, es racional, es real y es complejo. Pero se trata de buscar el más pequeño, donde podamos encontrarlo. El siguiente, el raíz de 3. Raíz de 3, si lo pasamos a los decimales, sabemos que va a ser un decimal con infinitas cifras decimales, un número decimal con infinitas cifras decimales y que además no son periódicas. No es natural, no es entero, no es racional porque no se puede poner como una fracción, es real, además es que lo tenemos aquí. Entonces, infinitas cifras decimales no periódicas correspondía a los reales, porque es un irracional, pertenece a los reales. De hecho, en los reales, dentro de la parte de irracionales, o sea, el añadido a los racionales. Recordamos que racionales más irracionales forman los reales. Bien, pues está también ya. Vamos a ver el siguiente. El 1/3. El 1/3, bueno, estamos viendo que es una fracción. Si es una fracción, lo primero donde nos lo encontramos, donde se definían las fracciones, era en los racionales. Entonces 1/3 es racional. Y seguimos ahora con el 0,3. 0,3 es un número que tiene, un número con cifras decimales, un número decimal que tiene una única cifra decimal. Esto recordamos que existía una fracción que equivalía al número decimal. Pues si existe una fracción, es un racional. Entonces, 0,3 pertenece, el primer conjunto donde nos lo encontramos no es natural, no es natural, el primer conjunto donde nos lo encontramos es en los racionales. Seguimos ahora con el 0,333 periódico, vamos, 0,3. Lo mismo, existe la fracción generatriz, que es una fracción que equivale lo mismo que un decimal que tenga infinitas cifras decimales periódicas. Si existe una fracción, la fracción generatriz, en este caso, entonces pertenece a los racionales. Raíz de menos 3. Si queremos en vez de raíz de menos 3 ponemos raíz de menos 4, para que nos sea más fácil y el razonamiento va a ser lo mismo para menos 3. Raíz de menos 4. Estamos buscando un número que al elevarlo al cuadrado me dé menos 4. Pero eso no puede ser porque 2 por 2 es 4 y menos 2 por menos 2 también es más 4. Yo no puedo conseguir un número que al elevarlo al cuadrado me dé negativo si estoy trabajando en los números reales. Luego no puede ser real. Va a ser un número imaginario. Entonces, lo mismo el raíz de menos 4 que el raíz de menos 3. Como pertenece a los imaginarios, no es real, pues entonces solamente puede ser complejo. Es precisamente de esta parte, de los imaginarios que pertenecen a los complejos. Y seguimos con el 0, 3, pongo lo como ahí, 2, 4, pues le pasa lo mismo que al 0,3. Tiene tres cifras decimales, es un decimal exacto, luego existe una fracción que equivale a ese decimal. Y si existe una fracción, es porque es racional. El menos raíz de 3. Aquí podemos pensar que nos están diciendo el mismo número que teníamos aquí arriba, pero no. Aquí tenemos raíz de 3, que podemos hacer esa cuenta, y luego delante le añadimos un signo menos. Entonces, esa raíz sí podemos hacerla, la tenemos aquí, raíz de 3, será 1 y pico, porque 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4, más cerca del 2 que del 1, pero existe. Tendrá infinitos decimales, pero existe. Luego le añadimos un signo menos delante, será menos 1 y pico, pero es un número que existe dentro de los reales. Entonces es real. Y luego nos queda 2 partido por raíz de 5. Aquí podríamos decir, mira, tenemos una fracción, luego entonces como tenemos una fracción, es un racional,
Pero habíamos visto que los racionales se construían con un número partido por otro, pero tanto el de arriba, numerador como denominador, tenían que ser de los que hasta ese momento tenía. Cuando hacía los racionales solamente tenía hasta los enteros. Entonces necesitamos que tanto el numerador como el denominador sean números enteros. En este caso el numerador sí es un número entero, pero el denominador no es un número entero. Y de todas formas, vamos a pensar, raíz de 5 es un número que tiene infinitas cifras decimales que no son periódicas. Al dividir 2 entre ese número, nos va a salir un número que también tenga infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces, va a ser un número irracional que pertenece a los reales.